hemos comentado los resultados, que los tenéis viendo, ya los tenéis impresionados ya en la pantalla. Y bueno, pues comentábamos un poco esos titulares, ese Celta que se deja los 2 puntos con ese empate frente al Racing, igual que el Sporting, que también empata frente al Van Sander. Las goleadas de Oviedo y Marinasport, también del Oviedo, perdón, al Marinasport, algo bastante destacable en esta jornada, sobre todo por la contundencia del resultado. Y yo quería comentar también, que es lo que estaba diciendo, esa victoria del Perines en casa del Covadonga, una victoria bastante sufrida, en la que luego analizaremos un poco más a fondo, pero unos muy buenos 3 puntos del Atlético Perines, que poco a poco pues va consiguiendo sumar más victorias y bueno, pues mejorar su rendimiento para seguir subiendo en la tabla clasificatoria. Si quieres que empiece, vamos a comenzar repasando. Dame un segundo y empezamos. Ahora sí. Bueno, pues el Real Oviedo endosó esos 5 goles al Marinasport en el Requesón. En el minuto 2, bueno, pues ya lograban encarrilar el objetivo de la victoria gracias a ese gol de Sergio Neira. Desde ese momento, pues el Oviedo consiguió anular por completo a los cántabros. En el minuto 30, Neira hacía su particular doblete en el partido. Marcos López fue un auténtico dolor de cabeza para el Marinasport y de sus botas salió ese tercer gol. En la segunda mitad llegaron 2 goles más, uno de Diego Menéndez y en el 90 uno de Lamín, que ya ponía el 5-0 final más que cerrado, con victoria con la que el Oviedo se coloca quinto con 18 puntos, mientras que el Marinasport, bueno, pues se mantiene 11º con 11 puntos. Sí, era un partido que yo creo que era, pese a que eran dos equipos que están, bueno, son dos equipos que están bastante distanciados en la tabla, pero sí es verdad que, bueno, pues que el Marinasport no estaba poniendo las cosas fáciles a sus rivales, un partido, pues a un equipo que, bueno, que no hay, pese a estar en la parte baja de la tabla tampoco encajaba muchos goles, y al final el Oviedo pues consigue de esta manera una victoria bastante contundente, pues que les permite eso, afianzarse en esa quinta posición, peleando con el Van Sander, peleando con el Racing, bueno, pues esa pelea por acceder a los puestos de Copa del Rey. Tenemos algunos de esos goles que sí que vamos a pasar a emitir para que los podáis ver. En este caso, pues bueno, ese gol de Diego Menéndez, que tenéis ahí, se ve un poquito lejos, pero bueno, podemos más o menos distinguirlo bien. Ahí está la repetición. Sí, ese es el segundo gol, el gol de Diego Menéndez. Y ahora vamos a poder ver también en pantalla, vamos a poder ver el gol de Marcos, si no me equivoco. Uh-huh. Y bueno, pues lo que comentábamos, lo veníamos diciendo, un Oviedo que la verdad que ha cuajado una gran jornada. Ofensivamente la verdad que ha sido un torbellino, tuvo el control del partido desde el minuto 0 prácticamente, perdón, desde el minuto 1, y la verdad que lo que yo comentaba, una muy buena victoria del Oviedo en un partido que a priori no se antojaba tan fácil como quizás puede ver el marcador final, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues para seguir un poco, vamos a hablar del siguiente encuentro, que es el partido que enfrentaba al TSK Roces contra el Ural, un partido que se llevaron los locales por un gol a 0, cortando así esa racha de malos resultados que veníamos comentando del Roces en las últimas jornadas, ya que no ganaba desde la jornada 5. Un gol de Otero, nada más comenzar el partido en el minuto 3, pues decantó el encuentro para el conjunto gijonés y les situaba pues provisionalmente en la 7ª posición de la tabla con 15 puntos, aunque ahora ya, luego lo veremos en la clasificación, pero están octavos. Bueno, pues el Ural por su parte se mantiene como colista con 3 puntos, sigue sin conocer la victoria en este H1, y el Ural, pues un poco lo que venimos diciendo en estos últimos programas, un equipo que pese a caer derrotado y a no conseguir que salgan los resultados, sí es verdad que no son derrotas abultadas, que es un equipo que concede pocos goles, que también concede pocas ocasiones, pero que al final pues le faltan un par de piezas pues para poder generar en ataque y para poder pues al final sacar resultados adelante. Veremos a ver, yo sigo confiando en que pueden dar la vuelta a la situación, pero bueno, hasta que no cambien pues no vamos a poder ver al Ural pues sumar esos puntos. Uh-huh. Vamos a seguir con el encuentro entre el Covadonga y el Atlético Perines. Uno de los partidos más bonitos de la jornada, a mi parecer. Uh-huh. Que además cerraba la jornada del sábado, un encuentro que finalizó con 2-3 para el Atlético Perines.
El conjunto visitante se adelantaba en el minuto 33 con un gol de Pedro Martínez y prácticamente controlaron el marcador desde ese momento, pese a que los locales recortaron distancias con un doblete de Óscar. Tras este resultado, pues el Covadonga sigue en la parte baja de la tabla con 7 puntos, mientras que el Atlético Perines sigue, como bien comentaba antes, escalando poquito a poco posiciones, colocándose ya como noveno, pero 4 puntos por encima del descenso. Así que poco a poco los últimos partidos del Perines pues les han hecho pues, subir puestos en la clasificación y bueno, pues conseguir con esta victoria tan sufrida frente al Covadonga, pues una victoria muy importante. Tenemos ahí, estamos viendo esa foto de los chicos de Hugo Plaza, del Atlético Perines, bueno, pues celebrando esa victoria. Tenemos algunos goles de los que comentábamos. Bueno, tenemos algunos goles que vamos a pasar a poner por aquí, ¿vale? Para que bueno, pues podamos irlos, la gente puede ir viéndolos también. Si quieres, si te parece, podemos ir repasando cómo queda la clasificación un poco también para ellos. Sí, lo que venía comentando, el Covadonga se le escapa un partido que quizás sí que podían haber sumado puntos y reengancharse a la pelea por salir de la zona de descenso. Ahora mismo se sitúa en 14ª posición con 7 puntos. Está 4 de salir de la zona de descenso. Este grupo 1 es uno de los que poco a poco se está decantando el descenso. Veremos a ver, porque necesitan reaccionar cuanto antes los equipos. Y por su parte el Atlético Perines noveno y está a 4 puntos, o sea, 4 puntos por encima de la zona de descenso y a 4 puntos de la 5ª posición, que al final esto también es buena muestra de la igualdad que hay en el grupo, pero quieras que no, también habla muy bien del Perines y de una temporada que, pese a empezar mal, han sabido dar la vuelta y poco a poco han conseguido pues sacar resultados. Es una temporada que, bueno, podríamos decir que de menos a más del Atlético Perines. Tenemos aquí también el gol del Covadonga, porque tenemos 2 goles. Sí, uno de los goles de Óscar, en este caso ese tanto de penalti, que bueno, pues que intentaba recortar distancias, como bien comentaba yo anteriormente. Y bueno, pues lo que venimos diciendo, un partido yo creo que de los más interesantes en esta jornada. Sí es verdad que siempre ha habido, sí, siempre en este grupo hay muchos goles y partidos, pues muchos empates, partidos como hay tantos equipos cocos, que me gusta a mí llamarlos, pero este tipo de encuentros entre equipos que están más abajo en la tabla siempre nos deja partidos muy, muy bonitos, con goles y bastante igualados, yo creo, y esta es una buena muestra de ello. Al final, bueno, pues consigue el Perines una victoria bastante sufrida en casa de uno de sus máximos rivales por evitar ese descenso, así que bueno, tú yo creo que estás contento con esta victoria del Perines. Sí, yo estoy contento con esta victoria del Perines. El Perines es uno de mis FAB, así que me alegro mucho de que, bueno, pues poquito a poco van saliendo las cosas un poquito mejor. Bueno, continuando con ese análisis de esta jornada número 11, pasamos al primer encuentro al que ha tenido en la mañana de este domingo, que es ese partido que enfrentaba al Celta y al Racing de Santander, uno de los clásicos de este grupo, que abría la jornada de domingo. En esta jornada 11, como ya he comentado, el Racing se adelantó muy pronto en el marcador con un gol de Javi, pero el Celta no tardó en contestar, y ya en el minuto 20 Álvaro Santos devolvió la igualada al marcador. Álvaro Santos, que además está de enhorabuena con esas convocatorias con las categorías inferiores de la selección. Bueno, pues enhorabuena también al chico, que está siendo uno de los recursos ofensivos de este Celta. Continuando con el análisis del partido, ninguno de los dos equipos pudo volver a mover el marcador, a perforar la portería rival, ni siquiera tras el paso por vestuarios, llegando al final del encuentro con ese resultado final de 1-1. Este empate es verdad que confirma la mejoría del Racing con respecto a las primeras jornadas, un poco lo que comentábamos también del Perines, y también impide que el Celta amplíe su ventaja con respecto al Sporting. Además de permitir que el Depor vuelva a acercarse. Al final es un empate que permite que se comprima también todo mucho en la parte alta de la tabla, como comentaremos después, la victoria del Depor y ese empate también del Real Sporting de Gijón. Yo creo que era uno de los partidos que, de hecho, en la web subimos un artículo a modo de previa, porque ya anticipábamos que podía ser un partido importante, sobre todo porque es verdad que
en cuanto a puntos había bastante distancia entre Celta y Racing, pero las sensaciones del Racing es lo que yo decía, que poco a poco se estaba viendo un Racing más asentado, con más capacidad para sacar puntos y para, bueno, pues para tener recursos quizá para evitar esa posible victoria del Celta, como al final fue. Bueno, pasamos a ese. A ver. Al Deportivo, sí, el partido del Deportivo Lugo. A ver, dame un segundito aquí porque me ha bailado algo. Sí. Vale. Creo que lo tenemos por aquí. Vale, eso sí, el Club Deportivo Lugo por su parte, bueno, pues se reencontró con la victoria 6 jornadas después tras vencer a La Rosa por 3-0 en un partido que, bueno, pues se solucionaba en la segunda parte tras llegar al descanso con un ajustado 1-0. Con esta victoria el Lugo se coloca séptimo con 16 puntos, mientras que La Rosa se queda decimotercero con 10 puntos. Así que bueno, el Lugo parece que está ahí rondando esos puestos. Sí, es verdad que el Lugo, esos puestos de Copa del Rey. Es verdad que el Lugo empezó muy bien la temporada, quizá un poco un argumento distinto a los de los dos equipos anteriores, anteriormente analizados. Pero aún así el Lugo pues consigue sumar una victoria muy importante para sus aspiraciones, que no dejan de ser pues eso, lo que tú comentabas, intentar meterse en la Copa del Rey. Y yo creo que es una victoria vital. Es verdad que se enfrentaba a una Arosa que está en puestos de descenso, pero que quieras que no, quizás sea el equipo que más cerca tiene esa posición de salir de la zona de descenso. Se sitúa a un puntito de Marinaspor y Compostela, que son los equipos que justamente se encuentran por encima de ellos en la parte alta de la tabla. Veremos a ver, porque yo creo que la Arosa está alternando actuaciones quizás más meritorias con alguna que deja un poquito más que desear, pero sí es verdad que a priori es el equipo que más posibilidades tiene de salir de la zona de descenso. Así que veremos a ver. Vamos a pasar al siguiente encuentro, que es ese partido del Deportivo de la Coruña. El partido de la Gimnástica Torrelavega contra la Sociedad Deportiva Compostela. Contra la Sociedad Deportiva Compostela. Ese partido del domingo, que al final, la Sociedad Deportiva Compostela consigue dar un golpe encima de la mesa con esa contundente victoria por un resultado de 1-6 en casa de la Real Sociedad Gimnástica de Torrelavega. Esta victoria es la tercera de la temporada y sirve al Compostela pues para situarse en la zona media de la tabla con 11 puntos, mientras que la Gimnástica se queda en penúltima posición pues con 7 puntos. Hablamos de un Compostela que logra una gran goleada, posiblemente no, su primera gran goleada en esta temporada, y que consigue salir de la zona de la tabla contra un rival directo, un rival que estaba peleando y que va a pelear con ellos por intentar también salir de la zona de descenso y salvar la categoría. Y es un golpe de la mesa, y a mí estos partidos me gusta decir que son partidos muy psicológicos y partidos que de alguna manera pues pueden marcar el devenir de una temporada. Ahora yo creo que sí. Ahora sí, vamos con ese encuentro del Deportivo de La Coruña. Con ese encuentro, dame un segundito que tengo por aquí. Vale, eso es. Vea esto. Porque lo que quería poner era la clasificación, pero me he dado cuenta que no. Me he dado cuenta que tenemos la foto de los 11, del 11 inicial de ese partido. Y además que teníamos alguna otra sorpresa, ¿no? Una sorpresita por aquí. Sí, ahora lo comentaremos. Que es un poco lo que me estaban diciendo. El Deportivo de La Coruña aprovechó el pinchazo del Celta y, bueno, gracias a su victoria por 1-2 frente al Coruso, se coloca segundo a tan solo un punto del liderato en el grupo, en la DH1. El Coruso llegaba en un buen momento de forma, se lo puso muy complicado al conjunto blanquiazul, ya que se adelantó en el marcador y mantuvo ese 1-0 hasta prácticamente el minuto 70, pasado el minuto 70. Momento en el que, a través de esos dos goles en propia puerta, los jugadores de Manuel Pablo eran capaces de sacar adelante un partido muy complicado, que con esos goles daba a su fin. El Coruso, tras esta derrota, se queda décimo con 12 puntos, pero ha plantado cara, yo creo que a uno de los grandes
colosos, ¿no?, del grupo 1. Sí, sobre todo esta jornada nos deja patente la dificultad y bueno, pues el gran nivel que hay en este grupo 1, porque al final tanto Celta, Depor, Sporting, Racing son equipos que han sufrido mucho para sacar sus partidos. Solo ha ganado, de estos 4 que he dicho, solo ha conseguido ganar el Depor, y sufriendo bastante, con 2 goles en propia puerta. A falta de su delantero estrella, que Kevin Sánchez, que yo creo que te doy pie para esa sorpresita, ¿no? Para esa buena noticia para el bueno de Kevin. Bueno, pues sí, a ver, al final un poco la sorpresa que no, a ver, que sorpresa para quien conozca la temporada del chico no es sorpresa, porque al final es algo merecido lo que ha conseguido Kevin Kevin Sánchez. Al Sánchez. final, lo único que ocurre y un poco lo que vamos a desvelar es que, bueno, pues Kevin Sánchez, ayer teníamos la noticia de que iba convocado con el Fabril, con el filial del Depor, lo que, bueno, pues ha significado que esta mañana, pues ahí podíamos verle durante el encuentro. Podíamos verle primero, bueno, pues ahí en el calentamiento, preparando un poco ese partido, y finalmente, pues bueno, el chico ha debutado ha debutado con el Fabril. Tenemos algunas imágenes, pues bueno, en exclusiva de cuando ha salido al campo, que es lo que vamos a poneros ahora mismo, ¿vale? Y tenemos incluso, bueno, pues un posado, ¿no?, para Juvenil de H, para nuestro compañero Daniel Amor, que estaba ahí en el partido, y tenemos también, pues, un pequeño vídeo Del debut. Sí, yo creo que es un debut más que merecido. Lo que hablamos siempre, y que con el Depor y con los jugadores que destacan en la cantera del Depor en categoría juvenil, al final es un club que se fija mucho en lo que hacen estos equipos, el equipo juvenil. Y buena muestra de ello es la cantidad de jugadores que han hecho debutar en estos últimos años, tanto en el Fabril como en el primer equipo. Y bueno, pues al final el reconocimiento es muy importante para Kevin, que ya lo decimos, está siendo el debut está siendo el Pichichi en la categoría, en este grupo 1 de División de Honor, y yo creo que se lo merece. Además, tuvimos la suerte también la semana pasada de estar pendientes de su debut también en la selección sub-10, a ver, ¿cuál era? La sub-18. Sub-18, ¿no? Sí, que creo que fue sub-18. Sub-18, la selección sub-18. Ahí estamos viendo las imágenes de su salida al campo. Bueno, pues al final en ese cambio, así que bueno, enhorabuena a Kevin por ese debut con el Fabril, con el equipo de Óscar Gil Sanz. Y bueno, pues ahí está. Nos alegramos, enhorabuena. Enhorabuena, pues que ahí sí. está. Ahí está esa sorpresa del grupo 1. ¡Sorpresa! Y nada, simplemente por cerrar antes de la clasificación, por cerrar el último partido que nos quedaba por repasar, ese empate entre el Van Sander y el Real Sporting, que era uno de los encuentros más esperados de este DH1, porque pues al final se enfrentaban dos equipos del top 5 de la clasificación. El Sporting llegó al descanso con una ventaja de 2 goles, con los tantos de Samu Torrentegui y Samu Montes, los dos Samus. Pero el Van Sander logró reponerse, y ya en la segunda parte, con los tantos en el 58 y en el 86, pues conseguía empatar el encuentro y llevarse un valioso punto frente al Sporting de Gijón. El Sporting, por tanto, se queda en tercera posición a 2 puntos del Celta de Vigo, mientras que el Van Sander baja hasta la sexta posición, sobre todo después de esa victoria contundente del Oviedo, pero sigue metido en la pelea, pues con Oviedo y Racing, e incluso Lugo yo metería, pues por esos puestos de Copa del Rey al final. Eso es. Estamos ahí viendo imágenes del partido, y bueno, si te parece un poco con esto ya, yo creo que podemos pasar a ver esa clasificación del grupo 1, ¿cómo queda? Sí, bueno, pues tenemos ahí la clasificación de este grupo 1, en el que podemos ver al Celta de Vigo, líder con 28 puntos, seguido del Deportivo de La Coruña a 1 punto, y al Sporting con 26 puntos. Es decir, tenemos a los 3 líderes en tan solo 2 puntos, una jornada 11 en la que la verdad es muy bonito ver como en el grupo 1 está apretado el liderato. El Racing cuarto con 19 puntos, seguido del Real Oviedo con 18, Van Sander con 18 y Lugo con 16. A partir de aquí ya tenemos la zona media de la tabla, con Roces, Perines y Coruso con 15, 14 y 12 puntos respectivamente, y ya entramos de lleno en la pelea por salvar la categoría, donde tenemos al Compostela en 11ª posición con 11 puntos, seguido del Marina Sport, y con Arosa, Covadonga, Gimnástica de Torrelavega y Ural
colocados en las posiciones de descenso. Perfecto, pues bueno, si te parece podemos dar por concluido este grupo 1, pasamos a ver ese grupo 2, que lo tenemos también ya por aquí, esos un poco esos resultados de este grupo, pues el grupo vasco, riojano y navarro, lo tenemos ya por aquí. Y ahí están esos resultados de la jornada. Baskonia 2, Tolosa 0. Danog Bat 2, San Juan 2. Arenas 1, Real Sociedad 3. Osasuna 1, Antiguoco 1. Athletic 1, Alavés 1. Tudelano 0, Eibar 7. Y bueno, pues luego están el Santuchu, que se disputaba a las 4, que si no estoy equivocado ya debería haber concluido ese partido, deberíamos tener el resultado. Pero es que no lo he encontrado, pero voy a intentar verlo, a ver si te lo consigo. Y el Logroñés, que empezaba a las 6:30 contra el Cazteberriac, y bueno, pues ese partido se está disputando. Ese partido sí sé que lo acabo de ver, que va empate a 0, es el partido entre Logroñés y Gazte, que dos equipos bastante igualados en la tabla clasificatoria. Y el Santuchu, pues si quieres, si puedes comentar tú los titulares, voy buscando yo a ver. Sí, dame un segundo, que los tengo también por aquí. Y bueno, pues al final un poco en base a esos resultados, el Eibar es el que se coloca como líder tras varios empates entre los dos grandes del grupo, entre Real Sociedad y Athletic Club. El Baskonia consigue una nueva victoria más, se sitúa como quinto clasificado, con lo cual tendría opciones para ese puesto de posible mejor quinto de Copa del Rey. Y el Athletic pierde el liderato tras empatar contra el Alavés, es empate 1-1. Mientras que el Antiguoco por su parte se coloca muy cerca, también con los mismos puntos. Así que bueno, Antiguoco, que aprovechamos para recordaros que esta semana tenemos en nuestro canal, tenemos esa entrevista con Íñigo Mendía, míster del Antiguoco, al aquí apodado Mata Gigantes de este grupo 2, que bueno, pues está en muy buena posición, en muy buenas condiciones y en muy buen estado de forma, y os invitamos a verla en nuestro canal. Sí, en nuestro canal de YouTube os invitamos a que veáis esa entrevista, que la verdad que quedó bastante guay la entrevista a Íñigo Mendía. ¿Tienes por ahí ese resultado de Santuchu? No lo he conseguido el resultado pues del Santuchu. En cuanto lo sepa te lo digo. Si lo podemos encuentro, podemos empezar con los partidos y vamos analizando un poco ese Baskonia Tolosa. Sí, pues comenzamos con ese primer partido de la jornada del sábado, ese Baskonia 2, Tolosa 0, que abría la jornada 11, pues como ya he dicho en ayer sábado. El Baskonia pues venía de conseguir otra victoria frente al Tudelano, mientras que el Tolosa había caído en la jornada pasada frente al Logroñés. De este duelo, pues finalmente el equipo victorioso ha sido el Baskonia, quien ha conseguido llevarse el encuentro por un resultado final de 2-0. Esta victoria lo sigue manteniendo en mitad de la tabla con 16 puntos. Y bueno, pues por el contrario, el Tolosa continúa en puestos de descenso. El Baskonia, quinta posición, la verdad que bastante bien, sigue demostrando que es por resultados el mejor recién ascendido del grupo, y al final pues le tenemos ahí peleando por ser uno de los mejores quintos, así que también sería muy interesante y muy bonito poder ver al Baskonia en Copa del Rey, yo creo. Y por su parte pues el Tolosa, bastante complicado. Si hablaba que en el grupo 1 el descenso se empieza a decantar, bueno, pues en el grupo 2 no van muy mal encaminados, también hay equipos bastante diferenciados en cuanto a puntos para conseguir salvar la categoría, así que bueno, veremos a ver cómo se desarrolla esta pelea por evitar el descenso. Pero bueno, en definitiva bastante buena victoria del Tolosa, sobre todo lo que yo siempre destaco de estos equipos, la capacidad para encajar pocos goles, para dejar la portería cero ante rivales que siempre, aunque a priori pueda parecer sencillo, te pueden plantear más de un problema. Si quieres pasar... vamos a pasar al siguiente partido, ese Danog Bat, agrupación deportiva San Juan, que ya lo tengo creo por aquí, un segundito. Vale, eso es. Bueno, reparto de puntos en el segundo partido del sábado de esta jornada 11. El Danog Bat recibía en casa a la agrupación deportiva San Juan, que llegaba pues tras ganar al líder de la competición la pasada jornada.
El Danok, por su parte, también llegaba tras esa victoria que consiguió frente al Gatteberriak, y esta vez ninguno de los dos han podido hacerse con, bueno, pues con los laureles del César, ¿no? Con esa victoria en el partido. El encuentro finalizaba 2-2 con un reparto de puntos entre ambos equipos y un empate que mantiene a la agrupación deportiva San Juan a mitad de tabla, pero que pone en peligro al Danok al acercarse a esos puestos de descenso peligrosamente. Sí, el Danok no puede despistarse, al final son 2 puntitos lo que le distancia de los puestos de descenso, frente a un San Juan que es verdad que está muy bien posicionado en esa 7ª posición, que una victoria les hubiese metido prácticamente de lleno en la pelea por la 5ª posición, peleando con Baskonia y Alavés. Al final no han podido llevarse esta victoria, pero bueno, quieras que no, es un empate bastante meritorio ante un equipo que siempre como local es complicado enfrentarse al Danok. Siguiendo con el encuentro de la Arenas y de la Real Sociedad, que cerraba esa jornada del sábado, bueno, pues comentamos esa derrota del Arenas, que bueno, venía de caer frente al Alavés la semana pasada y que no ha podido hacer nada frente a la Real Sociedad, un calendario muy complicado para el Arenas, enfrentándose esta semana contra la Real Sociedad. El conjunto donostiarra pues ha conseguido llevarse el encuentro por un resultado final de 1-3, una victoria muy importante que les mantiene con 25 puntos, consiguen ascender de la 4ª posición en la que estaba la semana pasada hasta la 2ª plaza después de esos empates de Athletic y de Antiguoco. Y bueno, pues por la otra parte el Arenas, que bueno, pues sigue estando una semana más en la parte baja de la tabla, en este caso se sitúa en 15ª posición con tan solo 6 puntos, y que bueno, pues que ve como las posibilidades de salir de la zona de descenso se ven ya alejadas hasta los 5 puntos, así que es un equipo que necesita una reacción cuanto antes para poder solventar la situación si no quieren caer en Liga Nacional, bueno, al final en el descenso. ¿Tú crees que tan complicado lo tienen para este...? A ver, a mí lo que me resulta complicado sobre todo en este grupo es que el nivel medio en general del grupo es muy alto. Entonces habrá que ir viendo, pero es que siempre son equipos muy correosos y que plantean muchas dificultades, inclusive los equipos que están en el descenso. Entonces, bueno, yo creo que difícil lo tienen todos. O sea, todos tienen difícil conseguir el objetivo que se han marcado a principio de temporada, porque tú lo estás viendo en el liderato, cada semana tenemos un líder distinto. Pasamos a ese Osasuna Antiguoco, bueno, pues un duelo bastante potente con equipos muy significativos dentro de este grupo 2 que abrían esa jornada del domingo, esa jornada matinal. El Osasuna Club Atlético Osasuna llegaba de perder frente a la Real Sociedad y el Antiguoco de empatar al Saltuchu, en un partido donde, bueno, pues podría haberse coronado prácticamente como líder, que es un poco lo que comentábamos en esa entrevista con Íñigo Mendía. El duelo de esta jornada 11, pues no ha dejado ningún equipo vencedor. El encuentro finalizó 1-1 con ese reparto de puntos y ese empate para ambos conjuntos, y de esta manera el Antiguoco vuelve a sumar, consolidándose y colocándose con 24 puntos en la lista del Diase 2, en la tabla clasificatoria, mientras que Osasuna lo hace sumando solo 15. Sí, llama la atención sobre todo la posición de Osasuna, esa 8ª posición, un equipo que el año pasado estuvo entre los 2-3 primeros siempre, que al final, bueno, pues llegó allí a Copa del Rey, creo recordar, y que bueno, pues llama bastante la atención en la posición de los Osasuna. A mí me recuerda un poco la situación que tenía la Real Sociedad el año pasado. Y por parte del Antiguoco también hay que resaltar que bueno, pues no hablamos de un equipo que por casualidad está ahí, sino que es al final un equipo que acumula 2 empates consecutivos, vamos a llamarlo pinchazos. Para mí son pinchazos porque es un equipo que a día de hoy aspira al liderato. Pues habla muy bien de que no se haya descolgado. Al final son 2 empates consecutivos, pero no significa que se haya descolgado. Está a 2 puntos del líder. Los equipos contra los que se enfrentan no consiguen tampoco carburar. Para mí es el grupo, ahora repasaremos pero el resto del grupo, pero para mí es uno de los que más interés merece. Sobre todo en la pelea por la parte alta de la tabla. Pasando al siguiente encuentro, vamos con esa victoria, con ese empate entre el Athletic Club y el Alavés. Es otro de los grandes duelos de esta jornada, pues ha sido el disputado entre el Athletic Club y el Alavés. El Athletic venía tras llevarse la sorpresa el fin de semana pasado, pues de ser superado por la agrupación deportiva San Juan. El Alavés, por su parte, llegaba después de golear al Arenas en su casa.
Este duelo de gigantes tampoco ha dejado a ningún equipo como ganador, con un partido que ha finalizado con empate a 1. Con este resultado el Athletic pierde el liderato al quedarse con 24 puntos, los mismos que el Antiguoco, y el líder pasa a ser el Eibar, que al haber sumado 26 puntos después de su victoria. El Alavés sigue asentado en ese sexto puesto con 18 puntos. Un empate también que pues el Alavés, pese a estar quizás no ser su mejor temporada, ha conseguido sacar un empate contra uno de los equipos que están disputando el liderato, como es el Athletic Club. Está colocado en sexta posición. Veremos a ver si al final le acaba yendo a Copa del Rey, porque se lo está peleando sobre todo con el Baskonia, pero no hay que perder de vista al San Juan o el Osasuna. Y el Athletic Club, pues lo que comentábamos la semana pasada, necesita cuanto antes reaccionar para intentar, es que está perdiendo oportunidades de conseguir afianzar un liderato que hasta hace pocas semanas lo tenía en su mano. Pasando al siguiente, encuentro, a ese Tudelano Eibar. Pues gran goleada, poco que decir también en este partido. Al final, pues bueno, una gran goleada del Eibar a domicilio frente al Tudelano, que le sirve para colocarse pues líderes, si no estoy equivocado, líderes en solitario, ¿verdad? Sí. Después de que han aprovechado esa situación, de que los principales candidatos, ¿no?, del grupo, pues han pinchado, ¿no?, en este partido. Sí, para mí es un partido que, vemos un 0-7, que es la mayor goleada de esta jornada en el grupo, y habría que revisar si no ha sido una de las mayores goleadas en lo que llevamos de temporada del grupo 2. Pero a mí me gustaría resaltar sobre todo el no encajar goles, siempre lo destaco. Ahora mismo el Eibar es el equipo que menos goles encaja del grupo, con 9 goles. Estos 7 goles le permiten también ser el que más goles anota. Pero sobre todo yo creo que es un poco respuesta, al ser uno de estos últimos partidos del domingo, viendo los resultados de los otros partidos, es un poco respuesta a los pinchazos de Athletic, de Antiguoco, a la victoria de la Real Sociedad, soy favorito, llego y con puño de hierro consigo llevarme esa victoria y además contundente para mantener el liderato, para ponerme líder y para comandar esa tabla clasificatoria en este grupo 2. Sorprende un poco ver al Tuledano en esa situación cuando lo vimos la temporada pasada disputando esa Copa del Rey, ¿no? Esa primera semifinal de Copa del Rey. Sí, además, esa primera ronda, perdón. Sí, además el Tudelano, que fue uno de los partidos que me acuerdo que fue de los más interesantes, porque como había los 4 mejores quintos se enfrentaban entre ellos, pues pudieron viajar. Se enfrentó, si no recuerdo mal, al Villarreal, creo recordar, en un partido que fueron empate y que al final en la prórroga, pues el poderío físico del Villarreal pues no dio opción al Tudelano, pero que yo creo que se fueron con la cabeza muy alta. Veremos a ver si logran reaccionar. Son 5 puntos, igual que la Arena, lo que les separa de salir de la zona de descenso, y a ver si hay suerte para conseguir poco a poco ir escalando posiciones y ir sumando puntos. Y lo último que nos queda, pues eso, si quieres comento, voy a ver del Santuchu, no he conseguido ver cómo van. Sé que el Logroñés y el Gatte van empate a 0 en el minuto 33, pero el partido del Santuchu todavía no he encontrado el resultado. Así que en cuanto, como siempre, sabéis que mañana tendréis, mañana por la mañana, lunes, tendréis tanto en Twitter como en la web, pues esos tablas de los a ver si a medida que va avanzando el programa podemos adelantar un poco esos resultados y actualizamos esos resultados. Vamos a pasar a la clasificación del grupo 2 y vemos. Si te parece, hacemos ese repaso. Eibar, como decíamos, líder en solitario con 26 puntos. Segundo en la clasificación Real Sociedad con 25. Un empate, Athletic Club y Antiguoco, empatados a 24 con esos puestos de Copa del Rey. Posible mejor quinto ese Baskonia con 19 puntos. Y a partir de aquí entramos en la parte media de la tabla. Alavés con 18, San Juan 17, Osasuna 15, Santuchu 13 puntos, Danopac 11 y un empate en el cierre de lo que es la permanencia del grupo, Logroñés y Gazteberriak. A partir de aquí se abre el descenso o la zona de descenso con el Berceo con 9 puntos y Tolosa, Arenas y Tudelano con 7 y 6 respectivamente. Sí, así es. Así que una vez repasado este grupo 2, pues yo creo que podemos pasar al grupo 3, a ese grupo
catalán, aragonés y de las Islas Baleares. Y bueno, pues ya lo tenemos aquí, ese grupo, los resultados de esta jornada. Ya están disputados todos esos partidos y, pues si te parece, comenzamos con ese Girona 2, Club Deportivo Ebro 0. Badalona 1, Español 3. Sabadell 2, San Francisco 3. DAM 1, Cornellá 0. Fundación Grama 2, Europa 2. Real Zaragoza 2, Constancia 0. Barcelona 5, Nàstic 0. Y Sociedad Deportiva Huesca 0, Mallorca 3. Bueno. Por comentar un poco los titulares de este grupo 3, pues para mí es resaltar esa victoria de la Dama ante el Cornellá, uno de los equipos que menos goles, bueno, de hecho es el equipo que menos goles encaja en este grupo, una Dam que lo que venimos diciendo siempre, que por cierto os emplazo a que veáis el vídeo que tenemos en YouTube del DH Live del jueves, en el que hablamos un poco de la Dam, de las particularidades que tiene el equipo, el club mejor dicho. También me gustaría resaltar la victoria contundente del Barcelona frente al Nàstic y sobre todo la que ha tenido lugar antes durante este mediodía, esa victoria del Mallorca por 0-3 ante el Huesca, un equipo que venía siendo muy resolutivo y que al final ha caído en casa, que llama la atención, ante un Mallorca que no estaba cuajando tampoco la temporada de su vida. Así que por comenzar y por ir yendo por orden, pues vamos a empezar con el primer partido del sábado, que es esa victoria del Girona por 2-0 frente al Club Deportivo Ebro. Es una gran victoria la que logran ante el Ebro. Es verdad que el Ebro venía de ser, estaba en zona de descenso, pero también el Girona empezaba la jornada en zona de descenso. Al final consigue una victoria muy importante con el conjunto rojiblanco. Logró marcharse a vestuarios con ventaja de 2-0 en el electrónico gracias a los tantos de Justin y de Iker Vázquez, y esta victoria pues consiguieron mantenerla hasta el final del partido ante un Club Deportivo Ebro que no consiguió perforar la meta rival. Como decía, el Girona venía de puestos de descenso, esta victoria les sirve para escalar posiciones en la clasificación y colocarse en 10º lugar, y por su parte el Club Deportivo Ebro se queda ahí estancado en esa 14ª posición, pero está tan solo un punto de salir de la zona de descenso, a 2 del Nàstic, así que quizá este grupo sí que está un poquito más apretada la zona de abajo, aunque de momento tampoco hay mucho empate, veremos a ver cómo se desarrollan las próximas jornadas. Vamos a ver, dame un segundito, pasamos a ese encuentro también, ese partido del Español. Sí, el Badalona 1, Español 3, el equipo de Xavi Corominas, el Español, que venía de un pinchazo la semana pasada y consigue sacar una victoria bastante contundente contra un rival que le ha puesto las cosas difíciles pese al resultado. El conjunto blanquiazul entró muy bien al encuentro, dominando la posesión. Ya en el minuto 10 lograron el 0-1, obra de Javi Hernández. Marc Delgado consiguió colocar el 0-2 antes de irse a la zona de vestuarios. Y tras el paso por esa zona de vestuarios, por el descanso, el conjunto perico consiguió hacer el tercero por medio de Omar Sadik, el del Español, no el de la Real Sociedad, que se está lesionado y está en primera división, ya lo sabéis. Ya en el descuento el Badalona consiguió anotar ese 1-3 definitivo, que maquilló un poco el resultado ante un Español que la verdad que se mostró muy contundente y logra una victoria muy importante. Por repasar un poco antes de pasar a la clasificación, el Español, situado en 4ª posición, consigue ascender, y el Badalona, en este caso, 12ª posición para ellos. Pasamos a ese Sabadell 2, San Francisco 3, una gran victoria que ha logrado el San Francisco ante todo un Sabadell, ¿no? El conjunto catalán comenzó muy bien el encuentro, logrando ponerse por delante gracias a los tantos de Ian Martínez en el minuto 5 y de Petit en el 28, resultado con el que con el que se marcharon a vestuarios ya en la con el que se marcharon a vestuarios en ese 2-0. Ya en la reanudación, el San Francisco, lejos de bajar los brazos, buscó la épica remontada y la consiguió, gracias a los goles, a los tantos de Antonio en el 48, Picazo en el 66 y Alejo en el 82. Sí, yo creo que es un ejercicio de reacción y de épica, del San Francisco, que además le sirve para colocarse en una más que meritoria 5ª posición.
A priori, de momento, es el mejor quinto que hemos visto en estos 3 grupos que ya hemos repasado en este programa del descuento. Y bueno, pues una victoria que deja un muy buen sabor de boca al San Francisco, sobre todo por esa remontada frente al Sabadell, que venía siendo también un rival complicado, pero que yo creo que se descuelga un poco de la zona media alta, y veremos a ver, porque ahora va a tener que pelear por evitar el descenso. Como no se despiste, necesita sumar puntos cuanto antes. Pero sobre todo destacar el buen papel del San Francisco. Fíjate, el San Francisco 3 puntos por encima del Mallorca, que es su máximo rival en las islas. Bueno, pues ahí están. Es que están a 2 puntos del Español en cuarta posición. Veremos a ver si al final acaban dando la sorpresa. Porque además es un grupo que tenemos ahí mucho equipo peleando en esa quinta posición. San Francisco, Cornellá, Huesca, Mallorca. Son 4 equipos en tan solo 3 puntos de diferencia, y es uno de los equipos que en la zona media alta pues quizás más bonitos es. Y que bueno, pues a mí sí que es verdad que el San Francisco es un equipo que me gusta mucho, que creo que está haciendo las cosas muy bien, que viene haciendo las cosas muy bien en las últimas temporadas, desde que logró ascender, pues logrando poco a poco ir subiendo, ir mejorando en la clasificación e ir asentándose un poco más en la categoría, yo creo. Así que bueno, veremos a ver en las próximas jornadas, porque ya te digo que la pelea que va a tener yo creo que con Cornellá va a ser muy interesante, con Huesca, que se ha descolgado que se ha descolgado un poco con esta derrota, pero muy bonita esa pelea. El grupo 3 también yo creo que está dejando una pelea muy interesante. Vamos con el siguiente partido, uno de los partidos también pues con más interés en esta jornada, ese partido entre el Adam y el Cornellá, pues que se ha resuelto con victoria local por 1-0. Como veníamos anticipando en las últimas semanas, ya poco a poco no, ya se ha visto la mejoría del Adam, un equipo que ya está bastante asentado en la parte pues esa parte alta de la tabla. Estamos viendo un resumen de ese partido del Adam, de esa victoria del Adam frente al Cornellá. Pues un encuentro bastante igualado, que tuvo lugar en ese último partido de la jornada del sábado. El Adam recibía un Cornellá muy crecido, el encuentro estuvo muy disputado, con ocasiones para ambos, pero finalmente el partido se decidió gracias al solitario gol de Pedro desde los 11 metros. El conjunto cervecero suma una nueva victoria a su casillero, que le permite afianzarse en la parte alta, colocándose en tercer lugar a 3 puntos del Zaragoza, y dejando además la portería a 0 ante un rival que, bueno, quieras que no, estaba siendo y sigue siendo uno de los más peligrosos del grupo. 20 goles a favor y 5 goles en contra del Cornellá. Pues es un muy buen bagaje. Estamos viendo imágenes del partido, ese poderío ofensivo del Adam. Acabamos de ver esa gran parada del portero del Cornellá. A mí la Adam, como veníamos comentando, es un equipo que me gusta mucho y que bueno, yo creo que está haciendo las cosas muy bien este año, siguiendo la línea del año pasado, y veremos a ver si no terminan por superar esa histórica temporada que hicieron el año pasado. Veremos a ver, estamos también un poco pendientes a ver, porque sí que es cierto que la Adam pues bueno, está en una situación interesante pues para jugar esa Copa del Rey, está tercero, entonces lo que hablábamos un poco también en DH Live el otro día, ¿no? A ver si hubiera posibilidad de que la Copa del Rey fuera sorteo puro, que no se enfrentara otra vez con otro de sus rivales, aunque es verdad que la temporada pasada, en la primera ronda, pues venció el Barça y salió, ¿no? Pasó de ronda. Justo estáis viendo ahí ese gol de penalti, el que da la victoria a la Adam, bastante buen disparo de penalti, la verdad. Y bueno, pues eso. Si quieres podemos pasar al siguiente encuentro una vez repasado este partido de la Adam. Sí, bueno, tenemos aquí, a ver, un segundito, volvemos a poner esos resultados. Partido que nos toca ahora es el reparto de puntos entre entre la Fundación Grama y el Club Esportiu Europa. Reparto de puntos en el primer partido de la jornada del domingo. Conjunto local pues logró imponerse por 2-0 en el Electrónico.
Sin embargo, tras quedarse con un jugador menos, el Club Deportivo Europa logró poner la igualada colocando el 2-2 con el que terminó el encuentro en el marcador. Sí, la verdad que es un partido bastante interesante también porque se enfrentaban los dos equipos de la parte baja de la tabla con necesidad de la victoria para intentar sumarse a la pelea por salir de los puestos de descenso, y al final pues nos deja ese empate a 2, un partido muy luchado, muy disputado, muy físico, que no sé, al final no se lleva la victoria ninguno de los dos, pero podemos ver que el partido estuvo al final, tuvieron bastante igualdad y bueno, pues un buen empate, aunque quizás deja un poco de sabor agridulce a los dos. Perdón. Por pasar al siguiente encuentro, pues tenemos esa victoria del Zaragoza por 2-0 frente al Constancia, una nueva victoria del Real Zaragoza. En esta ocasión, pues al recibir en casa pues uno de los equipos más peligrosos, sobre todo por la posición que ocupaban en la tabla. El líder ha logrado una victoria sin mucho problema. Pau Sans, el pichichi del grupo, logra anotar otro gol que, sumado al tanto de Ángel Linares, bueno, pues completa la terna de goleadores de este encuentro, que finalizó con 2-0. Y a mí los partidos del Zaragoza pues siempre los veo muy parecidos. Al final, el equipo que concede muy poquitas ocasiones, que encaja pocos goles y que además aprovecha las ocasiones que tiene para al final pues llevarse esa victoria. Vamos a poder ver ahora el primer tanto del partido, ese tanto de Pau Sans, que sin duda está siendo uno de los jugadores más destacados, por no decir el más destacado de este Zaragoza, en esa buena definición de cara a portería. Y bueno, pues hablamos de un jugador que está cuajando una grandísima temporada y que está siendo el principal argumento ofensivo de su equipo. Sí, tenemos por aquí alguna otra acción de ese partido, ese directo disparo al larguero que tiene, que también podemos mostrar en estas imágenes de partido. Pues al final, poco que decir, ¿no?, de un jugador que es Pichichi, Real Zaragoza, que esa temporada pasada pues tenía esa situación, que recuperó al final. Esta temporada yo creo que ha empezado mejor no puede ser, y bueno, pues actualmente líder con 27 puntos, si no estoy equivocado. Pues bueno, yo creo que ahí está dicho, ¿no?, ese poderío del Real Zaragoza. Pasamos a ese Barça Nastic, que pues goleada también, no mucho que decir, ¿no?, porque ha habido varias goleadas esta jornada en División de Honor. Esta es una de ellas, goleada del Barça ante el Nastic, que se vio superado de principio a fin, ¿no? Los culés dominaron en el encuentro, de cabo a rabo prácticamente, logrando la victoria gracias a los tantos de Víctor Barberá, otro que tampoco podía faltar a su cita con el gol, en este caso con doblete, Unai Hernández, Alex Garrido y Cantero. Una victoria que permite a los blaugranas seguir la estela del líder, actual Real Zaragoza, y bueno, pues que no desmerece, ¿no?, la situación del actual líder de la Copa de Campeones. Sí, bueno, hablamos de un Barça que es verdad que no está cuajando una temporada perfecta, ha sumado ya 3 pinchazos, 2 empates, 1 derrota. Al final el único equipo que se mantiene invicto es el Zaragoza. Es verdad que defensivamente no estamos viendo al mejor Barça, pero aún así ofensivamente sí que estamos ante un equipo con muchos recursos. Como ya sabemos, el Barça al final es un equipo que llega mucho a portería rival, que llega mucho y con muchos jugadores, y que bueno, al final siempre consigue, cuando el partido les va bien, cuando el partido está en el contexto que a ellos les gusta, de tener la posesión, de tener el balón, al final es un equipo que golea muy fácil. Sin desmerecer, claro está, al rival, pero bueno, hay veces que no se puede hacer nada contra el poderío del Fútbol Club Barcelona en algunas ocasiones. Perfecto, pues sí, creo que hemos llegado al final. Falta por comentar un poco esa victoria del Mallorca por 3-0 frente al Huesca. Una victoria que además permite al Mallorca meterse de lleno en la pelea por la quinta posición, que a mí me ha extrañado sobre todo porque estábamos viendo un Huesca que recibía pocos goles, que encajaba pocas ocasiones, un poco al estilo del Zaragoza, pero que bueno, que yo creo que también es un partido que puede servir como punto de inflexión para el Mallorca, para intentar remontar un poco el vuelo de cara a las próximas jornadas. Vamos a ver si te parece hacer repaso de esa clasificación. Como decíamos, el líder del grupo 3, el Real Zaragoza, con esos 27 puntos, seguido del Barça con 26, Dam con 24 y Español con 23.
El San Francisco se coloca quinto como posible, bueno, pues mejor de esos mejores quintos de Copa del Rey, con 21 puntos, el Cornellá con 20, 19 Huesca, Mallorca 18 y ya aquí en la mitad de la tabla, con cierta diferencia, un empate entre el Sabadell y el Girona con 11 puntos, Nàstic 9 puntos y Badalona con 8 puntos, que es el que cierra un poco esa permanencia del grupo. Empatado a eso sí con 8 puntos, pero abre la fase, la etapa, la parte del descenso de la tabla, el Constancia, Club Deportivo Ebro, Fundación Granma y Club Deportivo Europa como farolillo rojo de este grupo 3 de la División de Honor. Bueno, pues una vez repasada esta clasificación del grupo 3, pues podemos pasar a analizar cómo ha ido la jornada en el grupo 4 de División de Honor, en ese grupo andaluz, una serie de partidos que además vamos a ver impresionados en la pantalla los resultados pues ahora mismo. Ahí lo tenemos ya. Y bueno, pues podemos pasar a cantar un poco esos resultados. Ese Sevilla 1, Cádiz 1, Calavera 0, Recreativo 0, Almería 2, San Roque 0, Marbella 5, Polillas Ceuta 1, Rosadir 1, Real Betis 3, Algeciras 2, San Félix 2, Málaga 1, Granada 2. Y los encuentros que los voy a actualizar ahora mismo es el Séneca Tomares, que ha finalizado con victoria del Séneca por 1-0. Dame un segundito que voy a actualizarlo para que pues lo veamos correctamente en la pantalla. Aquí es Séneca 1, Tomares 0. Que vamos a ver un segundito que quiero que salga bien. Y el otro partido es el Vázquez Cultural 1, Club Deportivo 26 de febrero 0 también. O sea, hay doble victoria por la mínima en esos dos últimos partidos que se estaban disputando, bueno, que han terminado hace un momento. Voy a intentar a ver si podemos verlo actualizado para tener la información ahí de primera mano actualizada al momento. Un segundito que la tenemos. A ver si podemos, si se puede actualizar. Voy a ver si se ha actualizado o si se va a actualizar. Ahí lo tenemos actualizado, esos resultados, esa victoria del Séneca por 1-0 frente al Tomares y esa victoria del Vázquez Cultural por 1-0 frente al Club Deportivo 26 de febrero. Así que bueno, ya tenemos todos los resultados en este grupo 1 y podemos pasar un poco a hablar de los titulares. Bueno, sí, en este grupo 4, perdón. Los titulares un poco, bueno, pues más o menos claros. Ese empate a 1 entre Sevilla y Cádiz, la victoria ese del Betis y victoria del Betis y victoria del Almería para continuar arriba. El Almería, si no estoy equivocado, líder de grupo, de grupo 4, y la victoria del Granada en su visita a Málaga. Bueno, al final, todos estos está un poco cambiando la tendencia, ¿no? en el grupo 4. Sí, todas las semanas a mí es un grupo que también me gusta mucho, sobre todo en la zona media alta de la tabla. La pelea por el liderato está muy apretada y bueno, pues son equipos que están bastante fuertes. Si quieres por... Sí, que te decía un poco por empezar con ese meritorio empate del conjunto amarillo que logró empatar el partido con un jugador menos tras la expulsión de Diva en el minuto 47. Al final, bueno, pues el gol del Sevilla fue un gol en propia puerta en la primera parte, y en la segunda parte pues la expulsión de Diva, como comentábamos, puso contra las cuerdas al conjunto gaditano, que por medio de Clavería desde el punto de penalti puso ese definitivo 1-1 en el minuto 60. Con este resultado el Sevilla deja escapar 2 puntos que le alejan un poco de la pelea por el liderato en el grupo 4, pero a pesar de ello sigue siendo el único equipo del grupo que no ha perdido ningún partido. Por su parte el Cádiz, pues a expensas de lo que pueden hacer sus inmediatos perseguidores, podría ver perder el puesto de clasificación para Copa del Rey, ojo importante, y después de estas dos jornadas pues ante rivales tan complicados como Almería y Sevilla. Sí, sobre todo lo que llama la atención es que el Sevilla, pese a haberse descolgado un poquito, que al final son 3 puntos, pues sigue siendo el equipo que, aunque ha pinchado muchas veces, ha tenido 5 empates, pero aún no conoce la derrota, es el único invicto de este grupo 4. Pasando al siguiente encuentro, ese empate a 0 entre el Calavera y el Recreativo de Huelva, ese 0-0, un encuentro que comenzaba el sábado a las 2 de la tarde y dejaba pues al final un empate sin goles. El encuentro era vital para que ambos equipos se alejaran de esa zona de descenso en la que el Recreativo
bueno, pues ya se ha distanciado un poco, encontrándose con 15 puntos, 3 por encima de esa zona. Por su parte, el Calavera encadena 8 partidos consecutivos sin ganar, desde que venció por 3-5 frente al Algeciras. Y bueno, pues esta mala racha le deja con 12 puntos y bueno, pues en puestos de descenso. Por comentar un dato, el Recreativo rompe su racha de visitantes sumando un punto después de estar desde la jornada 2 frente al San Roque ganando por 0-2 sin conseguir ningún punto como visitante. Así que bueno, pues pese al empate, parece que un poco el mejor parado quizás sea el Recreativo, que consigue mantener esa distancia de 3 puntos con respecto al Calavera, uno de sus principales rivales por la permanencia. Bueno, pues Almería en ese partido, del Almería 2, San Roque 0. Bueno, pues el líder en este caso, bueno, saca esos 3 puntos en un partido donde los de Alberto Lasarte han aprovechado para dar minutos a jugadores que eran menos habituales, saliendo con una alineación sin Jones, Rachat, Bruno, Paco, Marsu o Juanjo, ante un equipo que venía en una racha, con una racha positiva, con 6 puntos de 9 y que bueno, se estaba intentando alejar de los puestos de descenso. Al final, bueno, pues este San Roque, el Almería continúa sumando de 3 en 3 por 7ª jornada consecutiva y ya aleja al tercer y al cuarto clasificado al iniciar pues esa jornada Sevilla y Cádiz respectivamente. Sí, sobre todo, bueno, pues lo que comentamos, ¿no? 7 victorias consecutivas del Almería, un buen bagaje de cara a esa pelea por el liderato frente al Betis. Por comentar por seguir comentando, vamos a hablar de una de las goleadas en este grupo 4 y hablamos de la victoria del Marbella por 5-1 frente al Polillas Ceuta. Se trata de la goleada de la jornada de un Marbella que consiguió sumar 3 puntos que le acercan a esa pelea por entrar en la Copa del Rey, mientras que bueno, pues el Polillas Ceuta sigue en descenso con 10 puntos y continúa con su mala racha de resultados. Bao adelantaba a los locales en el minuto 6, Nando ampliaba diferencias a los 11 minutos y ya en la segunda parte, con el Polillas buscando un gol que les metiera en el partido, Bao transformaba un penalti pues, para poner mucha ventaja. El propio futbolista anotaba su particular hat-trick en el minuto 65, colocando el cuarto para su equipo, y finalmente Raúl Baldanza ponía la manita en el 72. Ya en el descuento llegaría ese tanto de la honra que pues permite maquillar un poco el resultado para el Polillas Ceuta, pero bueno, estamos ante un Marbella que es lo que venimos hablando en las últimas, sobre todo desde que empezó la temporada, un Marbella muy sólido que además está sabiendo hacer valer los puntos que consiguió a principio de temporada que le permitieron colocarse pues entre los 6-7 primeros. Ahora mismo está octavo, pero con posibilidades reales de pelearle la quinta posición al que ahora lo ocupa, que es el Seneca. Así que bueno, muy buena victoria del Marbella. Por seguir este resumen, vamos al siguiente encuentro, que es esa victoria a domicilio del Rusadir ante el Betis, un 1-3 que consigue el conjunto bético ante el Rusadir, una victoria muy importante del Real Betis Balompié en un campo muy difícil. El resultado es bastante abultado para el buen papel de los locales, pues ante un equipo que con esta victoria sigue la estela del líder y tras el pinchazo de Cádiz-Sevilla se separa de sus perseguidores. El gol lo puso Manu Corvo, y bueno, pues los goles visitantes vinieron de Pablo García, que ya suma 10 goles esta temporada, de Rubén García y de Mateo Flores. Con esta victoria el Betis logra colocarse en segunda posición con 29 puntos, mientras que el Rusadir se sitúa 17º, solo por delante del Algeciras con 8 puntos. Y por comentar un poco del Betis, ahora que lo acabo de ver, pues hablar un poco de los debuts que han tenido el Betis Deportivo, de Carlos Reina, a Sandy Ao y Rodrigo Marina, este chico del 2006, en el encuentro disputado, me parece que ha sido hoy, frente al San Roque de Lepe. Así que bueno, pues 3 debuts de este Betis Deportivo, de 3 jugadores que estaban siendo muy destacados en el Real Betis y que se llevan ese premio de debutar con el primer filial bético. Así es, bueno, enhorabuena también, igual que a Kevin Sánchez, por esos jugadores, Carlos Reina, a Sandy Ao y Rodrigo Marina. Eso es, bueno, pues al final nos alegramos de que los chicos
Sí, Estamos Algeciras, ahora sí. mismo con el Algeciras. El Algeciras encuentro con el San Félix, que rompe su mala racha para sumar un punto en casa desde, bueno, pues hace más de un mes que lleva sin sumar el Algeciras. Únicamente ha conseguido sumar como local y por su parte pues el San Félix deja escapar 2 puntos que, bueno, pues son importantes para seguir, para continuar creciendo en esos puestos de descenso en los que está metido. Sí, a ver, yo creo que a priori hay que aplaudir el esfuerzo del Algeciras, que es un equipo que marcha último con 4 puntos, que lo tiene muy complicado para mantener la categoría, porque al final ya son 11 puntos lo que los distancia de la zona de la salvación. Pero bueno, pues consigue una victoria ante un rival que en las últimas temporadas ha estado muy fuerte en el grupo 4. Pasando al siguiente encuentro, vamos con esa victoria del Málaga por 1-2 frente al... Perdón, esa derrota del Málaga por 1-2 frente al Granada, una derrota en casa frente, bueno, pues a un Granada que sigue subiendo posiciones, frente a un Málaga que no aprovecha los pinchazos de Sevilla y Cádiz para afianzarse en los puestos de Copa del Rey. Unos puestos que además el Granada aspira a luchar en estas jornadas previas al parón. El Málaga ve como su buena racha se acaba, vuelve a perder un mes después, y el Granada consigue su 4ª victoria consecutiva que le permite seguir ascendiendo y situarse séptimo tras un mal arranque de liga. Por dar un dato del arranque del Granada, no ha conseguido dejar en toda la temporada la portería 0. 7 puntos en las primeras 8 jornadas, 12 puntos en las últimas 4 jornadas. También habla muy bien de ese recorrido y de esa mejoría notable del Granada. Y pasando al siguiente encuentro, hablamos de esa victoria del Seneca frente al Tomares. Una victoria muy importante ante un rival pues muy difícil, que solo estaba 2 puntos por detrás, 19 puntos por 17. Y bueno, pues el Seneca aprovecha los pinchazos de Málaga y Cádiz para colocarse quinto a un punto del 4º puesto del Málaga. Ambos equipos pues llevaban 2 victorias consecutivas. Y bueno, pues en el duelo entre el Pichichi y el DH4 y el tercer mejor portero, Antonio Mérida, se lleva el gato al agua y deja a 0 su portería frente a Pablo Martínez. Por dar un dato, cada vez que el Seneca deja la portería 0, gana el partido, salvo en la jornada 11 frente al San Félix. Solo ha recibido 9 goles en contra. Y también, además, estaos atentos a la web porque esta semana habrá un artículo muy interesante del Seneca, un poco repasando este gran inicio de temporada. Y cerramos con ese Vázquez Cultural 1, 26 de febrero 0, victoria importante para el equipo malagueño frente a un rival directo por la salvación. Con estos 3 puntos se aleja del descenso, ya 5 puntos de la salvación, en una jornada donde pues bueno, han sumado los equipos de abajo, a excepción del Algeciras. Bueno, el Algeciras ha sumado un punto, ¿verdad? Y su Pichichi Ángel Cazorla le da en el minuto 90 el gol para llevarse el partido. El 26 de febrero sigue pues, con esa dinámica negativa y encadena una jornada más, bueno, pues no sumar y derrota, que esta vez es ya la 3ª consecutiva. Vamos a ver esa clasificación cómo queda del grupo 4 y tenemos ahí bueno, pues ese empate a puntos de 29 puntos ante Almería y Real Betis. Almería sigue líder, Sevilla cuarto con 26 y Málaga, Sevilla tercero con 26 y Málaga cuarto con 23. El Cádiz con 20 puntos en ese posible mejor quinto, pero ¿qué pasa? Sí, no, claro, como los partidos de Seneca, bueno, pues han terminado ahora mientras estábamos comenzando el directo. Un poco que teníamos, ¿no? Tenemos al Seneca en 5ª posición con 22 puntos, el Cádiz sería 6º y el Granada sería 7º. A partir de ahí, pues como estáis viendo en pantalla, Marbella mantendría la 8ª posición, el Tomares mantendría la 9ª posición. Y todo seguiría igual que lo que estáis viendo, puesto que los resultados que han tenido lugar no han cambiado la clasificación. Tendríamos a San Félix 10º, con Vázquez Cultural y Recreativo de Huelva salvados de la quema del descenso, en la que tendríamos a Calavera en 13ª posición, seguida de San Roque, Polillas Ceuta, Club Deportivo 26 de febrero, Rusadir y Algeciras. O sea que sería el Seneca el que le quita el puesto al Cádiz de Copa del Rey. Sí, a día de hoy el Seneca por puntos sería el mejor quinto, aunque es verdad que siempre en el grupo 4 hay que mirar el promedio, porque al ser 2 equipos más hay que mirar el promedio de puntos por jornada, pero bueno, de momento sería uno de los mejores quintos. Perfecto, pues pasamos, si te parece, a ese grupo 5, al grupo, ese grupo madrileño, castellano, leonés, extremeño,
ese un poco batiburrillo al grupo 5 de División de Honor. Vamos a poner estos resultados por aquí para que los podáis ver, podáis compartirlo con nosotros. Y ahí lo tenemos: Rayo Alcobendas 2, Rayo Vallecano 3. Badajoz 1, Sporting Hortaleza 2. Amistad 0, Leganés 2. Villanovense 2, Cultural Leonesa 0. Fuenlabrada 1, Majadahonda 0. Y bueno, pues el partido del Getafe y el Real Madrid, que ha finalizado, que lo voy a actualizar ahora, con resultado de 0-3 para el Real Madrid. Y el partido del Valladolid y el Alcorcón ha habido sorpresón. No tanto por la victoria del Valladolid, que ha terminado ganando 1-0, sino por la derrota del Alcorcón, un equipo que estaba siendo muy fiable y que encajaba muy pocos goles. Pues al final se ha llevado esta victoria del Valladolid. Y también aprovecho para actualizar que en el minuto 36 de la primera parte el Atlético de Madrid vence por 1-0 al Diocesano. Así que voy a actualizar en un momentito estos datos, si me das un momentito, Alex, para tenerlo ahí actualizado al último momento. Perfecto, y vamos a ir viendo, a ver, un poco preparando ese grupo 5. Vale. Y esto por aquí. Voy a dejar así. Y vamos a actualizar estos resultados para que esté todo ahí. La ultimísima hora, como siempre. Y a ver si ya podemos verlos en pantalla. Un segundito. Tarda un pelín en actualizarse. Y no sé si... Sí, ya los tenemos ahí en pantalla, esos resultados. Bueno, mira. Lo acabo de actualizar y me acaba de decir que acaba de empatar el Diocesano en el minuto 72. Ese empate del Diocesano. Así que ahora volveré a actualizarlo. Bueno, pues la verdad que luego lo comentaremos cuando lleguemos a ese último encuentro, pero un Diocesano que, bueno, pues que está plantando bastante cara al Atlético de Madrid en este encuentro de que cierra la jornada en el DH5. A ver, un segundo, que tengo que volver a actualizar por aquí. Si te parece, vamos a ir comentando esos titulares del grupo 5. Bueno, pues gran partido y bueno, es una buena victoria del Rayo Vallecano de Mario Otero en su visita a Valdelasfuentes contra el Rayo Alcobendas. Ese duelo de Rayo, bueno, que fue bastante intenso y que bueno, pues al final donde pudo pasar cualquier cosa y bueno, pues Mario Otero volvía a esa victoria. El Villanovense vence a la Cultural Leonesa, eso sí, en casa, en el anexo Romero Cuerda, que finaliza, bueno, pues en los puestos de descenso. Y como tú ya avanzabas, esa derrota del Alcorcón frente al Real Valladolid, que bueno, pues importante porque al final es el Real Valladolid el que se lleva la victoria. El Alcorcón, que es un equipo que a priori pues está sufriendo poco en el grupo 5, quizá no como otros años, que bueno, sí le hemos visto un poco más irregular. Pues los chicos de Gonzalo Cuenca pues bueno, están en mejor forma pese a esta derrota de esta jornada. Sí, bueno, y pues comenzando ese análisis, empezamos por el partido que tuvo lugar, el único partido del grupo 5 que ha tenido lugar el sábado, que es ese plato fuerte, ese quinto clasificado frente al cuarto en un duelo de rayos, donde el equipo ganador ha sido el Rayo Vallecano. Un encuentro bastante disputado con 5 goles en total y una primera parte que estuvo pues totalmente controlado por el Rayo Alcobendas, donde fue cuando se adelantaron los locales. El primer tanto llegó en el minuto 11, después de una buena presión de Carva, que hizo que rematase para colocar el balón dentro de la portería y poner el primero en el marcador. Es verdad que el Rayo contragolpeó en el 17 poniendo en el empate con un tanto de Ninte, en un remate a un centro de Ibarra. Y bueno, pues es verdad que el Rayo Vallecano, tras este empate, el conjunto de Rubén Bullón, el Alcobendas no bajó la presión en ningún momento, tuvo el dominio del esférico y peleó por buscar las ocasiones que le permitiesen pues conseguir el segundo gol. Vamos a ir viendo un poco mientras avanzas esos goles, esas jugadas, esos goles del partido, pues un poco para ir un poco pues abriendo boca. Sí, bueno, el tanto insistir daba sus frutos. En el minuto 32 Carva realizaba una contra prácticamente solo, donde encajó el balón en la portería colocando ese 1-2. Pero bueno, ya en la segunda parte es verdad que el Rayo Vallecano se mostró mucho más serio, tomó el control del partido y ponía el empate nada más arrancar la segunda mitad.
Bueno, finalmente con un gol de Diego Robles desde el punto de penalti, ya en el 75, cuando entrábamos en los últimos 15 minutos del partido, pues el Rayo Vallecano marcaba el tercero. En este caso fue Sergio, el autor del gol, pues que colocaba ese 2-3 final que te daba la victoria de esta manera al Rayo Vallecano. Es un partido que la verdad que el Rayo Alcobendas tuvo en su mano, yo creo que hasta prácticamente el final. Quizá le fallaron un poco en la segunda mitad las fuerzas, pero yo creo que hay que admirar tanto la derrota con la cabeza bastante alta de uno, como la victoria en ese contexto tan complicado de visitar un equipo tan fuerte como el Rayo Alcobendas, por parte del Rayo Vallecano, que además venía de 2 derrotas consecutivas, de 2 pinchazos muy duros en las últimas jornadas, y que necesitaba esta victoria, que además después de la derrota del Alcorcón pues les sirve para meterles presión en esa pelea entre ellos dos por esa tercera posición. Así que bueno, vista este repaso de este partido, podemos pasar al siguiente encuentro. Ese Badajoz 1, Sporting Hortaleza 2. Una gran victoria del Sporting Hortaleza en un partido que ha dominado de cabo a rabo, un partido en el que se consiguieron colocar se fueron al descanso 1-0, finalmente consiguieron poner el 2-0 prácticamente casi al final, y en el que finalmente pues el Badajoz consiguió recortar un poco de distancias para maquillar el resultado, pero no consigue llevarse la victoria, y que sigue estancado en la parte baja de la tabla. Por seguir nuestro particular repaso de los partidos, vamos con ese encuentro que enfrentaba al Amistad y al Leganés. El juvenil A del Leganés suma una nueva victoria en esta jornada 11 tras haber vencido a domicilio al Amistad por un resultado final de 0-2, gracias a esos goles que se firmaron en la segunda mitad del partido. El primero llegó en el minuto 67, obra de Diego Magariño, y el segundo lo firmaron cerca de los minutos finales del partido. En el 85 el Leganés sentenció el partido gracias al gol de Gonzalo. Con esta victoria el conjunto pepinero se sitúa en quinta posición sumando 19 puntos. Por el contrario, la Amistad sigue manteniéndose en puestos de descenso, pues al no poder puntuar otra jornada más. Hablamos de un Leganés que es verdad que no estaba cuajando la temporada tan sumamente sobresaliente del año pasado, que quizá estaba planteando alguna que otra duda, pero que ya les vemos en quinta posición, a 2 puntos del tercer clasificado, que es la agrupación deportiva Alcorcón. Así que bueno, muy buen Leganés, que veremos a ver, también está peleando por ser uno de los mejores quintos, y bueno, pues en esa pelea anda el conjunto de Sergio Solís. Bueno, gran victoria también la del Club Villanovense en ese duelo directo por la permanencia. Los tantos de los extremeños los anotados por Ligero. La Cultural pues pasa a estar en puestos de descenso tras esa victoria de la Hortaleza ante el Club Deportivo Badajoz, y el Villanovense pone fin a esa racha de 3 partidos sin conocer esa victoria. Así que bueno, sí, sobre todo quizá lo que deja un mala pinta para la Cultu, esos 3 partidos, que bueno, pues al final la próxima jornada Atlético de Madrid en Puente Castro, en León. No, y además ahora mismo la Cultural y Deportiva Leonesa, si finalmente el partido del Atlético de Madrid termina con ese empate a 1, que van en el minuto 88 y siguen empate a 1, la Cultural Leonesa estaría en puesto de descenso en 14ª posición. Un equipo que hace 2 años, cuando ascendió a División de Honor, esa temporada de División de Honor, ese ascenso de División de Honor, fue uno de los equipos más destacados. Acuérdate de esa temporada de la pandemia, que está metido al final en el grupo por conseguir el campeonato. Así que bueno, situación complicada la de la Cultural y Deportiva Leonesa, que veremos a ver si consiguen darle la vuelta. Por pasar al siguiente encuentro, vamos con esa victoria por la mínima del Fuenlabrada ante el Majadahonda. 3 puntos muy importantes que permiten al Fuenlabrada alejarse del descenso y seguir subiendo puestos, aprovechando la derrota del Rayo Majadahonda. El partido comenzó con un Majadahonda más seguro en el campo, pero que a pesar de dominar en la primera parte no tuvo grandes ocasiones para abrir el marcador. Tras el paso por el túnel de vestuarios, el Fuenlabrada salió más asentado y cerca estuvo Dani de adelantar a los suyos con un disparo al larguero. Finalmente el tanto de la victoria llegó en el minuto 73, cuando el delantero centro del Fuenlabrada, el 9 Dani, cogería un balón en la frontal y con un disparo colocado, al que no pudo llegar Dani Martín, daba la victoria a los locales. Después es verdad que el Fuenlabrada tuvo 2 ocasiones más pues para ampliar la diferencia. La primera de las botas de Bachu,
y la segunda con una falta lateral de Samu, pero bueno, ninguna de las dos fue capaz de anotar. Y bueno, pues hablamos de una victoria muy importante para el Fuenlabrada en casa, en un partido donde uno de los pilares del Fuenlabrada, Emilio, fue baja al no encontrarse al 100% de sus capacidades físicas. Y bueno, pues a pesar de esta baja, el Fuenlabrada pues consigue ganar al Majadahonda, que bueno, pues al final por detalles es otro partido que se le escapa al Rayo Majadahonda, que no puede despistarse porque bueno, al final no están puestos de descenso, pero son 4 puntos lo que los separan ahora mismo de los puestos que peligran, que le hacen peligrar su permanencia en División de Honor la próxima temporada. Veremos a ver en las próximas jornadas, en los próximos partidos, cómo consiguen solventar sus encuentros, pero hablamos de un Majadahonda que también bastante distinto al cómo iba la temporada pasada. El siguiente encuentro que vamos a comentar es esa victoria del Real Madrid frente al Getafe 0-3. Un Getafe que venía de 2 victorias consecutivas con las que había conseguido recuperar la confianza perdida. Y bueno, pues el duelo ante el Real Madrid era una prueba para los azulones de competir ante uno de los mejores equipos de la categoría, como así lo hizo ante el Atlético de Madrid. Los de Arbeloa es verdad que contaban con algunas bajas tras la convocatoria de la Sub-19, pero eso no hizo que el Real Madrid fuese superior desde el inicio, porque ya en la primera mitad practicó ese juego eléctrico al que acostumbran y que les permitió irse al descanso con esa victoria de 1-0 gracias al tanto de Julen John. En la segunda mitad el Getafe dio un paso al frente y bueno, pues empujó al Real Madrid a su área. Entraron Manuel Ángel y Palacios por parte de los merengues, y bueno, pues a partir de esos cambios el partido cambió. El 8 madridista puso fin al dominio del Getafe, consiguiendo anotar el segundo gol y dando la asistencia del tercero. Hablamos de una grandísima victoria del Real Madrid en un partido complicado ante el Getafe, pero que le permite mantener el liderato, y si finalmente el partido del Atlético de Madrid y el Tesano acaba con empate a 1, lo hará de forma solitaria. Tenemos el partido del Valladolid, como ya adelantábamos antes, ese partido importante para, bueno, pues al final era importante para ambos equipos. El Valladolid necesitaba ganar para no perder la estela de esa media tabla y seguir, bueno, pues quitándose puestos que le alejen un poco de la zona de descenso. Por su parte, el Alcorcón de Gonzalo Cuenca necesitaba ganar también, pues para mantener esa ventaja y esa tercera plaza, presionado sobre todo por el Rayo Vallecano. El Alcorcón comenzó mejor el partido con diferentes jugadas, un palo de Adri, un partido de ida y vuelta constante que generó muchas ocasiones donde los porteros tuvieron que ponerse bastante manos a la obra y esmerarse. El gol en el minuto 65 de Alex, un gran disparo del equipo blanquivioleta desde la frontal, abría el marcador, y en el minuto 72 la expulsión de roja directa de Enzo, el central, del equipo alfarero, pues bueno, conseguía, suponía ese punto de inflexión quizá, ¿no? El 1-0 al Valladolid les coloca con 16 puntos, les sirve para encadenar su tercer triunfo consecutivo en los anexos de Zorrilla, y el Alcorcón, bueno, pues se queda tercero con 21 puntos, pero ve reducida esa diferencia con el Rayo Vallecano. Así que bueno, segunda derrota del Alcorcón, suma 3 pinchazos ya fuera de casa: Real Madrid, Alcobendas y Valladolid. Y bueno, en casa, bueno, parece que le va un poquito mejor. Sí, gran victoria del Valladolid ante un Alcorcón que bueno, pues suma su segunda derrota de la temporada. Por seguir actualizando el minuto a minuto, minuto 92, Atlético Madrid 1, Diocesano 1, llega a los minutos finales. Con esto, ¿qué supondría? Si quieres hago yo el repaso de la tabla. Como bueno, pues estos partidos se están jugando a la misma hora, pues no están del todo actualizados, ya que algunos partidos han terminado hace poco. Pero ahora mismo tendríamos al Real Madrid líder con 31 puntos después de esta victoria frente al Getafe. Si se confirma este empate, el Atlético de Madrid se distanciaría a 2 puntos en segunda posición, y tendríamos al Alcorcón tercero con 21 puntos, seguido de Rayo Vallecano con 20 puntos. A partir de ahí veríamos al Leganés situado en quinta posición con 19 puntos, seguido de Fuenlabrada, Real Valladolid, Rayo Alcobendas, Unión Deportiva La Cruz Villanovense, Getafe, Rayo Majadahonda y Sporting Hortaleza, todos estos equipos salvados de la quema del descenso. Ya entrando en la zona peligrosa tendríamos al Diocesano con 8 puntos, si se confirma que finalmente suma ese punto del empate contra el Atlético de Madrid,
seguido de Cultural y Deportiva Leonesa, Club Internacional de la Amistad y cerrando la tabla el Badajoz, que también es un equipo que bueno, pues, no consigue arrancar ni carburar. Bueno, pues ahí así está un poco ese grupo 5 en la división de honor. Bueno, han pasado cositas esta semana. Sí, mira, antes de pasar al siguiente grupo, acabo de meter el Atlético de Madrid. Acaba de marcar. Acaba de meter el Atlético de Madrid en el minuto 94, me parece, 95, 2-1 el Atlético de Madrid. Así que bueno, se va a llevar la victoria ante el Diocesano, que llama mucho la atención lo que le cuesta muchas veces en casa al Atlético de Madrid llevarse las victorias. Así que bueno, si nada cambia, pues se lleva esta victoria. Bueno, pues aprovechamos que de momento cantando esa ventaja del Atlético de Madrid, el equipo rojiblanco, pasamos a ese grupo 6 mientras tanto, a que se desenlace ese partido y ya tenemos por ahí esos resultados del grupo canario. Bueno, jornada 11 también, y tenemos ese San Fernando 0, Las Longueras 0, Huracán 0, Unión Viera 0, Orientación Marítima 1, La Oliva 1, Sobradillo 2, Juventud Laguna 0, Puerto Cruz 0, San José 2, Tenerife 1, Arucas 1, Mensajero 1, Ibarra 0 y Las Palmas 4 más Palomas 2. ¿Te das cuenta que una semana tenemos muchos empates, a la semana siguiente tenemos ni un empate y ahora esta semana otra vez toca empates? Aquí hay empates, hoy toca empates. Hoy toca día de empates, Bien. pocos goles. Bueno, pues lo que hay. Bueno, pocos goles menos Las Palmas, que vence al colista en un partido con goles. Porque aún así ha encajado 2 goles Las Palmas. Sí, el partido con más goles de la jornada, y habría que contar porque yo creo que casi en ese partido ha habido prácticamente los mismos goles que en el resto de encuentros. Un partido muy, muy complicado que luego analizaremos. También comentar ese nuevo tropiezo del Tenerife en ese empate frente a la Arucas. Y me gustaría también mencionar el Orientación Marítima, ese tercer clasificado de la tabla, que también pincha, que al final le están dejando a Las Palmas el liderato servido. Si tú juntas un equipo que no pierde ni para atrás, que encima no es que no pierda, es que ni empata, que ha ganado todos los 11 partidos, a eso le sumas que encima sus principales rivales en la clasificación tropiezan, pues un liderato que yo creo que es el que más decantado está. Son 9 puntos de ventaja. Bueno, pues el resumen del grupo canario pues está marcado por, decíamos, por la decimoprimera victoria consecutiva de Las Palmas, que es un equipo que prácticamente que no falla. Aumenta su ventaja con respecto al Tenerife, que empató frente a Arucas. A San José y Sobradillo ganan en la parte, de la parte noble de la clasificación. Y lo que tú decías, empate todo lo que quieras. Sí. Por comenzar un poco ese resumen, ese análisis, pues empezamos por esa Unión Deportiva Las Palmas, que venció al Maspalomas por 4-2. Los tantos amarillos fueron de Iván Medina con un doblete, Juanma y Víctor López. Los palmenses siguen mandando en la clasificación con 11 victorias de 11 encuentros disputados y metiéndole 9 puntos de diferencia al Tenerife, mientras que los visitantes son últimos. Por su parte, el Tenerife tropezó contra las Arucas después de empatar a 1. Los blanquiazules se adelantaron con el tanto de Omar, pero los blanquinegros se empataron mediante un nuevo tanto de Alex Frier. Y bueno, pues el Tete sigue siendo segundo, pero ve como Las Palmas pues coge distancia y bueno, pues los Gran Canarios siguen en octava posición. Bueno, y ese gol de Alex Frier de la Arucas contra el San Fernando, que sí que lo tenemos, lo vamos a poner por aquí, Grupo Canario. Bueno, aquí al final poco que decir, porque bueno, el Grupo Canario es verdad que particularmente pues está un poco más aislado, nos es más difícil conseguir los contenidos y bueno, generarlos, pero bueno, al final es un grupo que está bastante dominado, ¿no? Por esos grandes, pues Unión Deportiva Las Palmas, líder con 33 puntos, Tenerife con 24, Orientación Marítima con 22 y San José con 20 puntos, que son los equipos que ahora mismo disputarían esa Copa del Rey de categoría juvenil. El Sobradillo como posible mejor quinto con 19, a mitad de tabla ya. Huracán empatado con Las Longueras a 15 puntos, sexto y séptimo. Arucas prácticamente pues justo en la mitad de la tabla con 14 puntos. San Fernando con 13, Unión Viera 12, Juventud Laguna empatado con 12 también. Y La Oliva con 9 puntos, que cierra pues esa zona de la permanencia, abriendo el descenso el Mensajero, empatado justo también con 9 puntos con La Oliva. Empate entre el Ibarra y el Puerto Cruz, y el Maspalomas con 6 puntos como farolillo rojo de este grupo canario. Bueno, pues una vez repasado este
este grupo 6, pues vamos a comenzar el análisis del último grupo que nos compete en esta categoría de División de Honor, que no es otro que el grupo 7, en el que tenemos tengo ahí... una noticia del grupo 7. Venga, pues Ahora te lo cuento. Que... ¿Es sorpresa o...? Yo creo que para ti no es sorpresa porque te hicieron spoiler Sí, ayer, la verdad pero que bueno, pero en fin, vamos a pasar con esos resultados. Levante 2, Inter San José 0, Valencia 6, Castellón 1, UCAM Murcia 0 y Unión Deportiva Alcira 1, Albacete 3, Rodá 0, Hércules 0, Toledo 0, Alboraya 0, Atlético Madrileño 2 Elche 1, Real Murcia 2. y el partido del Cartagena y el Villarreal, que ojo, porque a esta sorpresa te lo digo. Sorpresa. Cartagena 0, Villarreal 0. LOL, qué fantasía, ¿en serio? sí, te lo juro. De Pues hecho lo voy a ahí actualizar está. ahora mismo. Vamos a actualizar ese Te he resultado. sorprendido, ¿eh? Sí, Me ha encantado me la ha reacción, ¿eh? Me ha sorprendido reaccionando a... Me ha sorprendido ese empate del Cartagena con el Villarreal, no porque sea el Cartagena ni porque sea el Villarreal, pero no otra forma, pues sí, porque bueno, al final pues el Villarreal está en muy buena situación, creo que bueno, pues tiene prácticamente muy atada, más o menos bien atada la tabla y bueno, aunque el líder prácticamente ahora mismo, poco discutible, no indiscutible, pero poco discutible es el Valencia. Sí, pero al final este empate, luego lo comentaremos, pero para mí el gran ganador, sobre todo de la victoria del Villarreal la semana pasada del Valencia y este pinchazo del Villarreal, es el Atlético Madrileño. Claro, exacto. Que poco a poco, sin hacer mucho ruido, segunda posición esta semana. Bueno, ojo, cuidado, Como titulares de este grupo, del grupo 7, bueno, este grupo valenciano, murciano, castellano, manchego, y no sé si me olvido de algo porque a veces yo creo que se me olvida. Bueno, están todos, ¿no? Sí, El y grupo de Levante. y el Atlético Madrileño. Y el madrileño también. Bueno, el goleada del Valencia para retomar esa senda de la victoria tras ese tropezón con el Villarreal. El Atlético Madrileño, como tú decías, bueno, poquito a poco vence a la Alboraya esta jornada, se mantiene en la zona alta, manteniendo y aumentando esa presión al Villarreal y al líder del grupo, y empate entre el Toledo y el Hércules, del que bueno, yo creo que no se beneficia ninguno de los dos, ninguno sale perjudicado, pero bueno, pues sí que es cierto que pues la sorpresa era que ayer, a la vuelta de nuestro viaje de ver a la Sub-19 a la selección de Santidenia, pues nos encontrábamos parábamos en la carretera de mitad del viaje y nos encontrábamos casualmente con el autocar del Toledo, con el autocar del Toledo, con el autobús que llevaba el equipo, que llevaba el conjunto de David Samaniego, al que bueno, pues vimos en el restaurante donde estuvimos, charlamos un ratito con él, pues bueno, que venían de ese empate, desde aquí pues les saludamos y que bueno, a ver si mejoran un poquito la situación y salen un poquito de esa zona de descenso y podemos empezar tenemos que pasarnos por Toledo. Sí, un poco el panorama. A ver, lo tenemos aquí al lado realmente. Por eso a ver qué se cuece ahí en Toledo. Sí. Vamos a dar paso ya a esos partidos. Y bueno, pues tenemos ese Levante Inter San José. Bueno, pues partía el Levante en la jornada como cuarto clasificado, de donde no se quieren bajar, no se quieren apear el Levante hasta final de la primera vuelta. El Inter San José, por su parte, llegaba en un mal momento, con 4 derrotas consecutivas, y bueno, Jorge Cabello y Nico Font marcaban para el Levante, que se llevaba esos 3 puntos. Queda el Inter San José antes de la zona roja, con un margen de 4 puntos por encima del descenso, pero que bueno, debe volver a puntuar si no quiere pues complicarse un poco la temporada después de ese gran inicio. Sí, hombre, hay que tener ahí en cuenta ese mal inicio y veremos a ver en las próximas jornadas. El siguiente partido que nos compete es ese Valencia, el Valencia que vuelve a la senda de la victoria goleando al Castellón. Tras su derrota en Villarreal, mejor dicho, necesitaba el Valencia volver a puntuar de 3 si no quería que sus rivales directos le superasen en la tabla. Se enfrentaba al Castellón, que partía la jornada 11 en descenso. En una gran primera parte del equipo Che, los de Paco Cuenca se marcharon con un 6-0 a favor Joselu, Alejandro Pérez, Ismael Santana, Ali Fadal y un doblete de, como es normal, de Mario Domínguez, el pichichi del grupo 7, pues hacían una goleada insalvable para los Orlluts antes de llegar al descanso. Tras efectuar varios recambios en el medio tiempo, el Castellón dio una mejor imagen en la segunda mitad
y fue capaz de anotar el gol de la honra, ese gol que permite maquillar un poco el resultado colocando el 6-1 final. El Valencia sigue líder una jornada más, mientras que el Castellón permanece en puestos de descenso, bueno, pues intentando pelear por no perder la categoría. Así que muy buena reacción del Valencia ante la derrota de la semana pasada, que le mantiene en el liderato, en este caso 2 puntos por encima del Atlético madrileño. El siguiente encuentro que vamos a analizar es ese tropiezo de Lucas Murcia ante el Alcira. Llegaban muy ajustados, muy juntitos en el marcador el Lucas Murcia y el Alcira con 15 y 13 puntos respectivamente. El conjunto universitario hacía tiempo que no ganaba en casa pese a la buena imagen ofrecida como local ante conjuntos como Valencia, Levante o Villarreal, y bueno, pues el encuentro ante los alcireños era una buena oportunidad para revertir esta situación. Sin embargo, la Unión Deportiva Alcira consiguió ponerse por delante a los 15 minutos del partido gracias al gol de Xente Vila. Intentó Lucas Murcia volver a poner la igualada, especialmente en la segunda mitad, pero sin éxito. Finalmente los 3 puntos se los terminó llevando la Unión Deportiva Alcira, quien tras unos resultados inconsistentes vuelven a lograr una victoria y se queda en una posición bastante cerca de lograr los puestos de Copa del Rey. Es verdad que está quinto con 16 puntos, que si mis cálculos no me fallan no sería uno de los 4 mejores quintos, pero que eso no empaña la buena temporada del Alcira. Veremos a ver si siguen sumando puntos y no consiguen meterse en la terna de candidatos a ser de los mejores quintos. Tenemos ahí el gol del Alcira, bueno, aquí lo estamos viendo, ese remate, como tú bien comentabas. Bueno, pues al final parece que bueno, es una victoria importante, yo creo que para el conjunto, que bueno, pues le sirve un poquito para estar ahí, ¿no? Seguir un poco estando ahí. Perdón. El siguiente encuentro que vamos a analizar justamente era bueno, pues ese partido del Albacete. Un Albacete que bueno, pues solo se sabe la de ganar. Si hemos ido contando estas últimas semanas que el juvenil del Albacete tras un mal inicio solo ha ido hacia arriba, bueno, pues el partido ante el Roda era clave para ver las aspiraciones del equipo. El conjunto castellonense es habitual en los primeros puestos de la clasificación y era uno de los conjuntos que opta a entrar a Copa del Rey. Los albaceteños consiguieron ir ganando 2-0 con goles prácticamente seguidos. Primero una contra transformada por Francisco José Gómez Parra y Javier Arteaga. Poco después, desde un saque de esquina, ampliaba la ventaja del Albacete. Durante la segunda mitad, los locales consiguieron ampliar aún más su superioridad y Álvaro Timón, con gol y asistencia, puso el 3-0 definitivo. El Albacete queda de esta manera más cerca de los puestos de Copa del Rey, 3 puntos, que del descenso, 5, confirmando ese giro radical de 180 grados que ha dado el equipo en esta temporada. Pasamos a ese encuentro entre Hércules y Club Deportivo Toledo, fundamental para ambos equipos, necesitados de una victoria urgente tras 6 derrotas consecutivas y habiendo entrado en zona de peligro en la tabla. El conjunto de David Samaniego visitaba el campo del colista con la esperanza de regresar a la senda de la victoria. Sin embargo, ninguno de los dos conjuntos fue capaz de abrir el marcador con un resultado final 0-0. Así que un empate que bueno, que no satisface y que sabe a poco para ambos conjuntos, para ambos equipos, y que no les es suficiente a ninguno para salir del descenso. Así es. El siguiente encuentro que vamos a analizar es esa victoria del Atlético madrileño ante el Alboraya. Dos equipos que abrían la jornada matinal del domingo en el DH7, y de igual manera que el Hércules y el Toledo en su encuentro, el Alboraya necesitaba una victoria para salir de los puestos de descenso y no podía tener peor rival enfrente que el Atlético madrileño, que se veía capaz de ir a por la liga desde la jornada pasada. El Atlético madrileño aprovechó su oportunidad y venció por 0-2, colocando a los rojiblancos segundos a la espera de lo que haga el Villarreal contra el Cartagena. Una duda que me rondaba a mí la cabeza el otro día, que estaba de estos momentos que hablábamos antes de empezar el directo, momentos de lucidez, que tenemos así, que estás pensando, sí, que de vez en cuando te da por sí. pensar. Si el Atlético madrileño finalmente, imagínate que gana y va a Copa de Campeones, no tendría ningún impedimento en enfrentarse al juvenil del Atlético de Madrid en principio, ¿no? No, porque juegan en grupos distintos. ¿Qué cosas? Fíjate. ¿Te imaginas? ¿Y quién ganaría? ¿Con quién iría a la afición? Hostia, eso sería difícil, ¿eh? Blanco.
Eso habría que preguntarse, merecería la pena. ¿Qué fantasía de reportaje sería eso? Es que sería muy bueno, sería como el típico Madrid-Castilla contra Real Madrid, sería... final de Copa del año. Me gusta esa idea. Bueno, vamos a pasar al siguiente, ese Real Murcia que remonta al Elche, un Elche que bueno, que debía ganar si no quería comprometer sus aspiraciones a Copa del Rey tras haber perdido contra el Atlético Madrileño la pasada jornada. Los ilicitanos se pusieron por delante en el encuentro a la media hora de partido y el Real Murcia consiguió empatar al filo del descanso con un gol de Dylan. Posteriormente, en la segunda parte, minuto 80 aproximadamente, a 10 minutos del final, Javi puso el 1-2 que daba los 3 puntos al conjunto murciano. Que viene en buena dinámica con los 4 últimos partidos en los que no conoce la derrota y un Elche que ya acumula 2 derrotas consecutivas. Y bueno, pues para cerrar un poco este resumen, el último partido que vamos a analizar de esta jornada en el menor es ese empate sin goles entre FC Cartagena y Villarreal que ha tenido lugar, que ha acabado hace un momento. Dos equipos en muy buena dinámica. Tras el terrible comienzo de los cartageneros, acumulaban 3 partidos sin perder que les había conseguido sacar con holgura de esa zona de descenso. El Villarreal, por su parte, tenía ante sí la posibilidad de seguir rivalizando al Valencia la Liga tras esa victoria conseguida la semana pasada. En un encuentro muy disputado, ambos equipos no han logrado perforar la portería rival y se reparten los puntos. El Cartagena se coloca 10º a 6 del descenso, mientras que el Villarreal pierde la segunda plaza y es adelantado por el Atlético madrileño. Así que bueno, vistos y pues hemos ya analizado estos partidos, pues yo creo que podemos pasar a ver la clasificación, ¿no? Sí, podemos meternos ahí esa clasificación, que ya lo tenemos por ahí. Pues al final lo que comentábamos, el Valencia, líder prácticamente indiscutible del grupo con 30 puntos, seguido del Atlético madrileño con 28, Villarreal con 25, que bueno, serían 26 con ese empate. 26 con ese empate. El Levante, cuarto clasificado con 21 puntos. Esos serían los equipos que pues, optarían a esos, seguro a esa Copa del Rey. Y luego Alcira y Elche empatados con 16 puntos, como posible un poco luchando con ese mejor quinto, pero claro, es que este mejor quinto de Copa del Rey podría estar entre Alcira, Elche, Murcia y Roda con 15 puntos también empatados, que no están tan lejos. Real Murcia con 14 puntos, incluso Cartagena con Cartagena con 14 puntos. Date cuenta que al final una de las cosas por las que quizá la pelea por este quinto, porque el quinto mejor el quinto del grupo 7 sea uno de los mejores 4 quintos, es porque están muy empatadas las cosas. Al final tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 equipos en 2 puntos. Son equipos que están robando puntos continuamente. Entonces yo creo que le va a pasar factura y que desgraciadamente no vamos a ver ningún equipo del grupo 7 entre los 4 mejores quintos. Pero es que al final tienes al Albacete con 13 puntos y al Inter San José con 12 y ya el resto abren ya cierran la permanencia. O sea, quiero decir que de 12 a 16 puntos hay 4 puntos y... Mañana el Inter San José gana su partido y se pone con 15 y prácticamente tiene opciones. Es una tendencia que ya era habitual la temporada pasada. Yo recuerdo que la temporada pasada también hubo mucha igualdad en este grupo 7. Al final lo que pasa es que hay mucho nivel. Hay mucho nivel, mucha calidad de los jugadores y entonces pues es un grupo muy intenso, con mucha intensidad y pues al final esa intensidad se nota. Así es. Y bueno, pues lo que tú comentabas, finalmente Castellón, Toledo, Alboraya y Hércules, que cierra la clasificación en esos puestos de descenso. Y bueno, pues repasada la clasificación del grupo 7, pues ya tendríamos todo. Ya el arma, ha salido el bizcocho del horno. El repaso de esta jornada 11, 12 en el grupo 4. Estos serían, pues un poco al final el resumen un poco de la jornada en la división de honor. Por nuestra parte nada más, viendo ayer a la sub-19 un poco por apuntar un poco el conjunto de Santidenia. Es verdad que le costó un poquito, le costó el partido con que es verdad que jugaba la sub-19, la selección sub-19 de España contra la sub-20 de Japón. Es verdad que pues les costó mucho, a mí me llamó la atención y me impresionó. De hecho, ver a jugadores como Iker Bravo, bajando en exceso quizá a intentar recibir balón.
Creo que fue un partido muy interesante para poder testear, como decía el entrenador, como decía el míster, poder ver un poco lo que funciona en el equipo y ver un poco esas sensaciones en ese amistoso. Y bueno, pues al final, pues viaje de vuelta con reencuentros y con cosas interesantes. Por nuestra parte nada más, saludar a todos los que os habéis pasado por el directo, los que nos habéis seguido, que los tenemos por aquí, Alberto Canalfin, Alberto Astur, Ángel Cuesta y Subías17, que nos han seguido también, nos han dado ese follow. Os recordamos que bueno, pues si estáis en Twitch podéis darles ese follow o suscribiros con la suscripción de Amazon Prime, que es gratuita. Si por el contrario nos estás viendo en YouTube, pues bueno, que te suscribas a nuestro canal, activéis la campanita de las notificaciones. Me gusta también. Está ahí. Dais like, es que hay que hacer tantas cosas, muchas. Dais like, comentas, compartes, bueno, todo eso nos viene bien. Sale, tú te metes en el ordenador y te sale aquí abajo todo, una barrita abajo. Eso es, aquí por aquí abajo tenéis la cajita de comentarios, si queréis cualquier duda, pregunta, sugerencia, pues bueno, si queréis algún tema del que hablemos. Y por nuestra parte nada más, os emplazamos el martes en nuestro programa del live, en el directo de entre semana, de DH Live. Otra cosa muy importante, en el DH Live del miércoles, ya lo anticipo, vamos a hablar de la selección. Luis Enrique no va a hacer stream los días de partido, veniros al nuestro. Vamos a hacer stream reaccionando o algo así. No sé si reaccionando, pero por lo menos vamos... Es que yo creo que no es bueno ahora no es bueno ahora reaccionando, porque yo un día que juega España me veo, pero igual hablar después del partido. A lo mejor deberíamos hacer un stream reaccionando a Luis Enrique en stream. Pues estaría muy interesante. Estaría interesante. De hecho, yo lo pensé el otro día. De hecho, es que llevo un rato porque estaba viendo ahora quiénes están en directo en la categoría de deportes, que es la que nosotros estamos, y acaba de abrir directo Luis Enrique. Y es que te veo ahí con la voz así un poco ronca y digo, fíjate, tenemos aquí a nuestro particular Luis Enrique. Bueno, sí, ojalá fuera en particular Luis Enrique, pero no es el caso. En cualquier caso, os emplazamos a ese directo martes, miércoles, jueves del Juvenil DH Live. Y por nuestra parte, nada más. Desearos lo que queda, buen fin de semana y buena semana. Y hasta el próximo vídeo. Hasta luego.